Hombre, Andrés, al fin te encuentro. Ya sé yo que estarías aquí. Hola. Bueno, has adivinado de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pues casi. Casi. Claro, como al final del último encuentro te decía, este es el signo, la cruz es lo que nos muestra que Dios es amor. Así tú has venido al sitio, ¿verdad? De todas formas, si tú la contemplas, si tú la miras, ¿qué es lo que ves? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué es lo que ves tú cuando miras? ¿Qué es lo que ves ahí? Pues 2 palos de madera en forma de cruz. Bueno, 3 palos. ¿Y te dice algo? Pues no me dice mucho. Es normal. Mira, acércate un poquito, acércate lo más que puedas a la cruz. Y fíjate ahora ¿qué ves? Así donde tú estás ahora, ¿qué es lo que ves? Una madera con un nudo. Exacto, porque estamos tan cerca que no puedes ver más que una parte de la realidad. Si nos ponemos, mira, sígueme, ven por aquí y te pones aquí donde estoy yo y ahora mírala, así en lo más completo que puedas. ¿Qué me dirías que es? Si no supieras que es una cruz, ¿qué me dirías que es? Pues un póster puesto en el suelo con una madera grande que sobresale. Es decir, no estás viendo más que una parte de la realidad. Si te acercas mucho, ves un fragmento de madera. Si te pones a un lado, ves un lado de la cruz, pero no estás viendo la cruz con la perspectiva suficiente para distinguir lo que es. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando contemplamos la cruz. Para ti ahora mismo, por ejemplo, la cruz no tiene ningún sentido. Igual que para muchas personas, cuando se habla de la cruz, pues se piensa que si la cruz de Calatrava, que si la cruz de Caravaca, es decir, piensan en elementos artísticos de la cruz, pero cuando se habla, no se habla de cuál es el sentido real de la cruz para nosotros. Claro, yo te decía la semana pasada que Dios es amor y que en la cruz Jesús nos mostró el amor misericordioso del Padre. Bueno, pues de eso es lo que queremos hablar hoy. Tú ves la cruz, bueno, ahora no la ves, ahora ves un palo porque no la ves al completo, tienes que ponerte más de frente para verla con perspectiva. Entonces, si quieres nos sentamos un poquito, allí, ven. Bien. Como ves, ahí tenemos la cruz, que es hoy el protagonista de nuestra historia. Bien, te decía con este pequeño juego de perspectivas que para entender la cruz hay que ver en qué dirección miramos. Cuando hay muchas personas que cuando miran la cruz no ven en él más que, pues, como tú decías, 2 palos cruzados. ¿Cómo la ve un matemático? Un matemático ve ahí el signo de la suma. Es una cruz, es la suma. 2 más 2, 4. ¿Qué verá ahí un carpintero? Pues verá pues, lo que es cómo hacer un ensamble de madera para que se junten las maderas. Es decir, cada persona lo ve desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿verdad? Eso es normal. Sí. Toda persona tiene el derecho, digamos, a manifestar su opinión y sobre todo a respetar la opinión de los demás. Hoy día la cruz genera muchas polémicas en muchos sitios, tristemente, porque cuando hay un respeto a lo que el otro vive, nunca hay conflicto. Pero bueno, eso lo dejamos de lado y vamos a ver qué perspectiva es la que yo te puedo presentar, porque estamos hablando de la carta, el Evangelio de San Juan, que dice Dios es amor y Dios nos manifiesta el amor a través de la cruz. Vamos a hacer una referencia histórica básica. Todo tiene su origen, vamos a hablar en ese aspecto histórico, con los persas, que son los primeros que inventaron el sacrificio, la condena a los presos condenados a muerte
mediante el suplicio de la cruz. Es muy cruento, porque la persona muere por asfixia. Se le cuelga de los brazos, al principio no había un palo horizontal, se le cuelga de los brazos y por el mismo peso del cuerpo los pulmones tienen dificultad de respirar y está ahí 1, 2, 3, 4 días, no sé, lo que la persona pueda aguantar. De hecho, los romanos también usaron este medio de condena, y una de las cosas que se lee en la historia es que a los condenados, cuando ya llevaban unas horas en la cruz, les partían las piernas. Suena muy fuerte, ¿verdad? No para que fuera más rápido, por evitar sufrimiento a la persona. Según he leído, que todo es, que puede ser así o no, era porque tenían prisa. Cuanto antes murieran, antes se podían ir de allí, porque tenían que estar todo el tiempo de guardia hasta que los condenados morían, no vaya a ser que alguien los rescatara. Bueno, los romanos cogieron este instrumento, y ya Tácito, uno de los historiadores antiguos, ya nombra como a un tal Cristo fue condenado por Poncio Pilato a morir en la cruz. Es decir, el hecho de la crucifixión de Jesús es un hecho histórico. Eso no se puede negar porque está en los anales de la historia, contenido en estos libros. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? La verdad es que es muy difícil de entender. Podríamos entenderlo con una pequeña historia para cuadrar en tiempos de hoy lo que pasó entonces. Vamos a imaginarnos que estamos en una ciudad, en cualquiera, da igual, y hay un terremoto. Últimamente en Italia ha habido varios terremotos, ¿verdad? Un terremoto muy cruento, y los edificios, muchos se han caído sobre sí mismos, y vamos a imaginarnos que debajo de uno de los edificios hay un gran garaje donde mucha gente se ha ido a refugiar, pero están encerrados, no pueden salir, tienen que abrirse por una puerta, y la puerta solo se puede abrir desde fuera. Como hay mucho cascote, no se puede acceder a esa puerta. Todo esto es una invención, ¿no? Y de pronto viene un padre con su hijo y escucha o tiene un teléfono con alguien de dentro y hablan y dicen: mira, estamos aquí en el garaje de tal edificio, y pues se conocen, vale. La única forma de salvarlos, para ponerlo un poco más crudo, el garaje se está inundando de agua, que está cayendo agua y está inundando, ya están todos el agua hasta el cuello. La única forma de salvarlos es entrando por un agujerito y desde dentro abrir la puerta, pero conlleva un riesgo, porque como está todo lleno de agua, cuando se abre la puerta, la presión del agua a quien esté abriendo la puerta lo puede matar. Pero para acceder a esa puerta, el agujerito, solamente cabe una persona pequeña. Y va un padre con su hijo. Yo creo que ya sabes por dónde voy. Y claro, para salvar a esas personas, solo puede el padre decir a su hijo: hijo, métete por este agujero, ves a la puerta del garaje y lo abres. ¿Verdad? Bien. Imaginamos que ese padre tiene esa opción, sabe que si su hijo entra por ese agujero y abre la puerta, por una parte salvará a un montón de personas que están dentro del garaje, que están ahora a punto de ahogarse, pero por otra parte corre peligro su vida, porque al abrir la puerta, como es un chiquillo pequeño, la presión del agua lo puede matar. Vale. Si yo te preguntara a ti, que tú eras el padre de ese niño, ¿tú le dirías a tu hijo: entra, sé un héroe y salva esas vidas? ¿O le dirías: vamos a ver si encontramos otra solución? ¿Lo sacrificarías? Es una pregunta trampa, ¿eh? Bueno, pues Dios sí que lo hizo. Dios Padre sí que envió a su Hijo para abrir la puerta de nuestro encierro, la puerta del pecado y la puerta de la muerte, sabiendo que llevaba a su Hijo a morir.
Imagínate el dolor de ese padre, de la historia ficticia, es una historia ficticia totalmente, el dolor de ese padre cuando sabe que la única forma de salvar esas vidas es sacrificando a su propio hijo. Imagínate a Dios Padre, no podemos hablar de dolor o no dolor, hablaríamos de amor, el amor de Dios por nosotros, cuando ha sido capaz de enviar a su hijo para morir en la cruz y a partir de esa muerte en la cruz rescatarnos para la vida. Podía haberlo hecho de muchas formas, podía haber mandado grandes ejércitos, grandes, si fuera el ejemplo, grandes máquinas para que levantaran el terreno. No había tiempo, por lo menos en la historia. Es que si no es así, no me vale la historia. Pero bueno, Dios podía haberlo hecho de muchas formas, pero lo hizo de la forma en que quedara más patente el amor que nos tiene. Cristo, cuando murió en la cruz, no solamente nos mostró el amor de Dios, sino que con su resurrección nos rescató para la vida. Esto, para ti que no conoces mucho la historia, te puede resultar un poco inverosímil y difícil de entender. Porque el amor es difícil de entender muchas veces y solo podemos entenderlo a través de elementos humanos. Por ejemplo, el amor de una madre cuando va a dar a luz a su hijo, pare con dolor, a no ser que se ponga la epidural o un montón de calmantes, con a lo mejor riesgo o sin riesgo, no lo sé. Pero durante mucho tiempo ha sido parir con dolor. Que el amor que la madre demuestra por ese hijo que van a hacer, nos puede mostrar, aunque sea un atisbo, el amor que Dios tiene por ti y por mí. El amor suficiente para, con dolor, darnos la vida. Cuando alguien piensa, este ejemplo es un ejemplo ficticio, pero tantas personas que de pronto hay alguien que se está ahogando y se echan al agua para salvarlo a riesgo de su propia vida. Eso es algo que se ve en las personas. Entonces, ese sacrificio que las personas hacen por salvar a otro, por salvar incluso, hay un tsunami y el agua se ha desbordado y cómo la gente se arriesga. Eso lo has visto, eso tú lo has visto. Y cuando piensas, dices, no, es que no podía hacer otra cosa más que hacer eso. ¿Por qué? Pues porque la vida humana es importante. Y eso lo vemos en los seres humanos, lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestros padres, cómo se quitan de su pan para darnos de comer a nosotros. Vemos el sacrificio de las personas por amor. Bueno, pues el amor de Dios por ti y por mí es infinitamente más grande que todo eso, hasta el punto de enviar a su hijo, y esto es histórico, enviar a su hijo al mundo para mostrarnos primero el rostro de Dios, como te decía el otro día, los pasajes del Evangelio, como habla del Padre, como habla de lo que es Dios a través de parábolas, pero el culmen es el cumplimiento de las promesas. Cristo muere en la cruz. Cristo es el inocente, es crucificado con los culpables para rescatarnos a todos. La historia de la cruz que ves ahí, una cruz de madera, para mí tiene un sentido muy concreto. Yo cuando miro la cruz veo el amor de Dios. Cuando yo miro la cruz desde la perspectiva de alguien que se siente salvado por el Señor, yo veo el amor de Dios en esos dos maderos. Dos maderos que también nos muestran en dos elementos de ese amor de Dios. Hay un palo horizontal que siempre, por lo menos desde esa perspectiva, es el abrazo de Dios. Tú te imaginas a Cristo en la cruz con los dos brazos extendidos, es el abrazo de Dios por nosotros, es las manos extendidas a los demás. Es pues como, ¿te acuerdas la historia que te contaba de los sabios que comparten, cómo eran así, los sabios, que tienen unos regalos, están en la selva del Brasil y cuando son capaces de compartir los regalos que han recibido,
entonces pueden salir de la selva. El compartir, el abrazar, el tender las manos a los demás. En la Iglesia y para la fe necesitamos de los demás. En el aspecto horizontal es el abrazo del amor entre los hermanos. En el aspecto horizontal es el cogernos de la mano, es el caminar juntos. Eso es lo que nos mostró Jesús cuando estuvo con nosotros en la tierra. Él daba de comer al hambriento y nos mostraba cómo teníamos que hacerlo. Daba de beber al sediento y nos mostraba y nos daba la vasija. Acogía al peregrino, era acogido por con las personas con las que iba. Él nos mostró ese amor horizontal, el amor al que tienes al lado. Pero también nos mostró lo que significa el palo vertical, es hacia dónde vamos, con los pies en la tierra, bien asentados en la tierra, sabiendo de dónde hemos salido, pero con el corazón y la mente en Dios Padre, hacia donde tendemos, mirando hacia el cielo, porque Dios tiene para nosotros algo muy grande. No sé si con estas palabras he logrado hacerte ver un poquito la perspectiva, cómo yo miro la cruz. Pero está claro que la perspectiva con la que tú puedas ver la cruz no depende de lo que yo te pueda decir. Tú miras la cruz como muchas personas las miran y las pueden mirar, como te decía, en un aspecto artístico, monumental o, como decían los judíos, como un escándalo. La cruz como un escándalo, como una ofrenda, afrenta, mejor dicho. Ofrenda es otra cosa, una afrenta. Es lo que vivían los judíos. Pero para nosotros los que hemos podido experimentar el amor de Dios, la cruz es algo más. Y esa es mi perspectiva. La tuya, la que tú puedas experimentar, la que tú puedas vivir, depende de cómo contemples la cruz. Yo te digo que Jesús en la cruz dio su vida por ti. Dio su vida en la cruz por ti, por mí, por todos los habitantes de la tierra, por los cristianos, por los no cristianos, por los judíos, por los no judíos, por los que creen, por los que no creen, por todos. De hecho, en la vigilia, en la oración, en el tiempo en Semana Santa, cuando en el Viernes Santo se hace la adoración de la cruz, hay un tiempo en la liturgia que es lo que se llama la oración universal, en la que se reza por todos, por el Papa, por los cristianos, por los no cristianos, por los que creen, por los que no creen, por lo que te decía antes, por los judíos, por los paganos, por los ateos, por todos, porque la muerte de Cristo es por todos los hombres. Cuando Él murió en la cruz no había ninguna religión, bueno, sí, estaban los judíos y muchos paganos, pero no había ni católicos, ni ortodoxos, ni protestantes. En ese momento no había iglesia. La iglesia comenzó en Pentecostés. Cristo murió por todos. Y ante eso, yo te invito a que contemples la cruz. Yo te invito a que te dejes llenar por su historia, a que cuando contemples la cruz, imagines con los ojos del corazón a Cristo, a Jesús, crucificado, sangrante, con la corona de espinas, sufriendo, y aunque no lo entiendas, míralo pensando que eso que sucedió en aquel momento lo hizo por ti. Y cuando llegues a experimentar que eso es real, que eso lo hizo Él por ti, pregúntate, ¿cuál sería la respuesta que tú puedes dar al amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta que das ante la cruz del Señor? No es una respuesta fácil, y está claro que, como siempre, en todas las veces que nos hemos encontrado, te he dicho, esa experiencia se puede contar, se puede intentar contagiar, pero eres tú el que puedes llegar a experimentarlo si contemplas la historia, si lees estos pasajes de la Biblia en los Evangelios e intentas visualizar y comprender lo que vivió Jesús. Una muerte atroz. Imagínate lo que sería Cristo voluntariamente, Jesús voluntariamente, se dejó apresar,
sufrió azotes, fue azotado con el látigo, recibió en su cabeza una corona de espinas con la burla de los romanos, y eso es muy doloroso, imagínate aquí un montón de púas clavándose. Fue clavado en la cruz con clavos enormes, no aguantó, a las pocas horas murió de agotamiento, de asfixia, de dolor, pero lo hizo por ti. Lo hizo consciente, pero lo hizo por ti y por mí, por amor. Léelo, no te lo dejes escondido. La cruz, ya recapitulando, la cruz tiene muchas formas de verla, puedes darle muchos adornos, puedes pintarla de oro, hacerla de piedra, de madera, puedes darle un nombre famoso o ser algo artístico, pero la cruz sigue siendo la cruz es la cruz y punto. Espero que con la lectura de esos pasajes, el final de los evangelios, puedas llegar a entender y a comprender el amor que Dios ha mostrado por ti. Y no quería dejarte marchar sin una última reflexión, aquí con el fondo de la cruz que estamos contemplando. Hace un tiempo, en uno de nuestros encuentros, te puse un ejemplo muy práctico, cuando teníamos al perro con la pelota de tenis en la boca, ¿te acuerdas? Sí. Y yo le di un trozo de comida y le decía, mira, yo te ofrezco esto que tiene alimento, que es sustancia, que es algo que que es lo mejor para ti. Y el perro, claro, eso lo hace este perro y cualquier perro, no es que este perro sea especial. Tú le das un poquito de comida a un perro y deja lo que sea. Es decir, no es algo, es algo ilustrativo. Pero ahora vamos a cambiar los personajes de la historia. Imagínate, y salvando la distancia, no quiero ofender, que tú eres ese perro y que tienes aferrado contigo un montón de tesoros que para ti son lo más importante. Es algo que te llena, que te gusta y que es lo mejor para ti. Y viene Cristo y te dice, yo tengo para ti, yo te doy lo más que te puedo dar. Yo te voy a dar alimento, yo te voy a dar algo que te llena el corazón y te da la felicidad. Y tú me dirás, ¿qué es eso que me da Jesús? Se da a sí mismo. Cuando Jesús muere en la cruz, se nos da como alimento a nosotros. El sacrificio de la cruz está íntimamente conectado con la Eucaristía, porque Él es el cuerpo que se sacrifica por nosotros. Él es el que muere en la cruz y es el que nos da el alimento para la vida eterna. Y Él te dice, bueno, yo te doy todo lo que tengo, te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mi sangre para que tú seas feliz. Yo, si fuera tú, yo dejaría todo lo demás, porque lo que Jesús me da es realmente mucho mejor.